Seguimos aquí en su programa Conclusiones. Hoy tenemos la oportunidad de sostener un encuentro, un conversatorio con la especialista en seguridad, la licenciada Carolina Ramírez, con quien vamos a conversar en este tiempo dedicado a la entrevista de diferentes temas con esta especialista dominicana y una de las más capacitadas en sus áreas. Muy buenas noches, Carolina. Hola Alberto, qué alegría poder estar contigo, con ustedes de nuevo, aquí en Después de mucho Conclusiones. tiempo de tratar de contactarte, por fin te logramos. No, de tratar de contactarme, no, porque tú tienes contacto directo conmigo vía WhatsApp y De cualquier otro conseguir medio. esta oportunidad Ahí de la sí, entrevista. y en ese sentido debo ofrecer incluso disculpas a tu audiencia, porque sé del alto interés que ustedes tenían hace un tiempito en Claro que que sí, pudiera venir claro que a sí. acompañarles. Lo que pasa es que tú sabes que yo tengo una agenda bastante activa y no habíamos coincidido, pero qué suerte que hoy pudimos hacerlo y esta noche estamos compartiendo con tu audiencia. Así que estoy lista para responderle todo lo Bien. que Carolina, desee. el tema de la seguridad es muy amplio, pero Sí. el tiempo en televisión es corto, lo sabes. Me gustaría iniciar este conversatorio contigo para que tú nos expliques a nosotros y a la ciudadanía que nos ve cuál es el rol de la Policía Nacional en las políticas públicas de seguridad que implementa la actual administración del presidente Luis Abinader. Bueno, el rol de la Policía Nacional está establecido en la Constitución de la República y en su ley orgánica, ¿verdad? La Policía Nacional tiene múltiples funciones, pero parte de su misión principal es garantizar el orden público, procurar el bienestar de las personas y naturalmente contribuir a la seguridad nacional y a la garantía de los derechos humanos. Esas son como de entre las funciones principales de la Policía Nacional y son las que ejecutan, claro. Bien, ¿cuáles son las principales causas que generan la inseguridad ciudadana aquí en el país? Que es un tema que en todas las encuestas en los últimos 10 años ocupa de los primeros lugares en la preocupación de la ciudadanía, Carolina. Bueno, Alberto, qué bueno que empiezas por ahí, porque precisamente eso es lo que ha faltado en el debate, atender las causas que generan esta sensación de inseguridad. La inseguridad como concepto, tú sabes que hay algunos académicos que no aceptamos el concepto inseguridad ya en la parte concreta, decimos altos niveles de seguridad o bajos niveles de seguridad. Sí. Ahora, sin embargo, en la parte abstracta, en la parte de las sensaciones, de las emociones, pues por supuesto que las personas se sienten seguros o inseguros. Es así. Pero cuando ya estamos evaluando de manera puntual, midiendo indicadores, son indicadores de seguridad y que dice que está bien o que está mal o que está alta o que está baja la seguridad. Entonces, retomando el punto que planteabas de las causas, yo creo que ahí debemos concentrarnos, porque a veces tenemos planes, acciones que atienden las consecuencias, o sea, los niveles de violencia que tenemos Sí. o la delincuencia común, pero esos son resultados. ¿Cómo que dicen? Esas son las aguas que trajeron aquellos vientos, o al revés, no sé bien. Pero la idea es esa. Entonces tenemos que atender cuáles son las razones que generan esto. Y en principio, en la situación de República Dominicana, yo entiendo que los niveles de desigualdad social, la falta de oportunidades, tanto de capacitación como de empleo, más la debilidad institucional en algunos casos, yo entiendo que son de los factores determinantes para los niveles de seguridad que tenemos en la República Dominicana. O sea, yo creo que hay que atender primero ese tema, que como Esos hemos conversado factores. en otras ocasiones, claro, como hemos conversado en otras ocasiones, el tema de seguridad tiene un 80% de prevención. El otro 20% es reactivo, ¿verdad?
y la parte de la persecución del crimen y el delito. Pero lo importante, la inversión real, hay que hacerla en la parte de la Prevención. prevención. Exacto, Evitar que se promover dé una el cultura. hecho. Claro, porque mi abuela decía que después del palo dado ni Dios lo quita. Sí. Entonces, a veces invertimos muchos recursos, muchas energías en trabajar el resultado. O sea, reducir los atracos en la calle. Claro, tenemos que reducir los atracos o los asaltos en la calle, por supuesto. Pero tenemos que atender a esa población que durante 15, 20, 30 años ha estado marginada, ¿verdad? Y también a los niveles de debilidad institucional que hemos tenido que han generado que esas situaciones se den. Entonces yo creo que todo plan de seguridad ciudadana debe contemplar en gran medida los elementos de prevención. Bien, recientemente el jefe de Estado, el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, anunció un plan de seguridad muy amplio, Carolina. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que se pueden decir, que se puede expresar, que se van a ejecutar para que ese plan tenga el efecto que todos esperamos? Bueno, como vimos hace un par de meses en el anuncio de este plan integral de seguridad ciudadana que presentó el señor presidente de la República, él estuvo diciendo que en esta primera parte, en esta primera etapa, se estarían desarrollando 4 pilares puntuales y los últimos 2 se completaron recientemente en el lanzamiento del proyecto piloto, del plan piloto Mi Barrio, Mi País Seguro en el barrio de Cristo Rey. Estos 4 elementos que estarían componiendo esta primera etapa de la estrategia de seguridad ciudadana propuesta por el señor presidente. El primero es la reducción de los casos de violencia contra la mujer y ya en su caso más extremo los feminicidios. Sí. Para eso se dotó de recursos extraordinarios a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional. El segundo componente es esta propuesta de reforma integral de la Policía Nacional. Recuerda que luego entonces se emitió un decreto en el que se creaba una mesa técnica, una mesa de trabajo para el acompañamiento de todo este proceso de reforma de la Policía Nacional. Esa mesa está trabajando, según tengo entendido, y han estado pidiendo unas auditorías para determinar si esos procesos o procedimientos que se han estado implementando en la Policía Nacional le ayudan a cumplir su rol. Y también para identificar cuáles procesos se habían diseñado pero no se habían puesto en vigencia. El tercer y cuarto elemento fueron los que se lanzaron ahora en Cristo Rey. El tercero es el plan de desarme y el cuarto es este plan de señalización o identificación de los motoristas. Sí. Una para reducir con la identificación de ellos pues la cantidad de asaltos en motocicletas y por otro lado también tiene un componente de seguridad vial según plantearon. Entonces, en resumen, estos son los 4 elementos que formarían parte de esta primera etapa de ese plan propuesto por el señor presidente. Atención a la mujer y prevención de la violencia contra la mujer, reforma y modernización de la Policía Nacional, el plan de desarme, naturalmente la recuperación de armas en manos de la población civil, y el cuarto, todo lo que tiene que ver con la identificación de los motores, de plan nacional de identificación de motoristas que se ha puesto en vigencia. Carolina, hay opiniones que han surgido después que se lanzó ese proyecto piloto Mi País Seguro. ¿En cuál de esos puntos de este plan piloto entra en contradicción con la política de seguridad ciudadana anunciada por el presidente? Que hay muchas personas que inclusive me han escrito cuando yo publiqué que te iba a entrevistar a ti para que te preguntara cuál es la contradicción que hay, que inclusive el propio presidente dice que quizás hasta se pueden equivocar, pero el plan va a seguir hacia adelante. Yo no veo ninguna contradicción como tal en lo que se ha estado desarrollando en Cristo Rey, porque todas las acciones que se han estado implementando en este
pequeño piloto, de una u otra manera contribuyen a lo que debería ser un plan de seguridad ciudadana. Recuérdate que ellos han tenido acercamiento con los comunitarios, que eso es un elemento Que debe ser fundamental. fundamental, ¿verdad? Por supuesto, mira, ningún plan, Alberto, puede funcionar, ningún plan de seguridad ciudadana sin la participación de los actores claves de la comunidad. O sea, los actores claves tienen que involucrarse y convertirse en parte de la solución a un problema que esencialmente a ellos les afecta. De nada sirve que traigamos todas las autoridades, se las sentemos en una mesa, se planteen los problemas, si ellos no se empoderan y le dan seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos ahí. Entonces, naturalmente, se ha mostrado el interés de que haya mucho mayor presencia estatal. Hemos visto que se ha involucrado un actor fundamental, que es la alcaldía, porque realmente los gobiernos locales son los responsables Sí, de en primera diseñar las instancia diferentes políticas en sus comunidades, ¿verdad? en las comunidades, así mismo es. Entonces, hemos visto también la presencia de otros actores importantes, como es, por ejemplo, el sector salud. Hemos visto el tema, por ejemplo, y están trabajando algunos elementos muy importantes como el remozamiento de los espacios, la recuperación de los espacios físicos, el tema del acompañamiento de salud con las medidas preventivas. Entonces, yo creo que todas esas medidas, de una u otra manera, contribuyen al ideal, a lo que se quiere del plan. Hasta el momento no he visto ninguna acción contraproducente, o sea, que tú dirías, no, pero eso lo que va es a generar mayores niveles de dificultad o va a reducir la seguridad. Por el Bien, contrario. bien. Carolina, con la anuencia tuya y de los amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @Medios Panorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Llegaste al país o quieres irte de viaje? ¿Piensas en Dams Rent a Car? Estamos ubicados en la avenida Charles de Gaulle número 6, Santo Domingo Este. Y ya tenemos sucursal en la avenida Rómulo Betancourt 411. También tenemos apartamentos amueblados. Llámanos al 849-919-7111. Dams Rent a Car, nadie te da más. Canal 25 estrena 3 nuevos transmisores para ampliar su cobertura por aire en todo el territorio nacional. Ya están prendidos. Loma Guanito, provincia San Juan de la Maguana, para seguir llegando a gran parte de la zona sur del país. Santo Domingo para el Distrito Nacional y parte de la zona este. Y Loma Mogote, provincia Espaillat, para la zona norte y línea noroeste. Canal 25 reafirma su compromiso de llevar su señal y contenido a lugares apartados a través de antenas, además de su señal en todos los sistemas de cables del país. Sigan disfrutando de nuestra programación de Santiago y Santo Domingo con el más variado contenido. Continuamos la conversación con la especialista en seguridad, Carolina Ramírez. Carolina, antes de irnos a la pausa, tú venías explicando en detalle en qué consiste el plan piloto Mi País Seguro, anunciado que se está ejecutando en un importante barrio de la capital. Siguiendo con el tema, hace ya varios meses que se formó una comisión de personas
ninguna tenían que ver o tienen que ver con lo que es el ámbito de la Policía Nacional, lamentablemente. Se formó esa comisión y no se tomó en cuenta ni un solo oficial de la Policía Nacional. Una policía que tiene aproximadamente 35,000 miembros, que hay muchos oficiales muy capacitados, muy honestos, muy calificados para participar en esa comisión de reforma de la Policía Nacional, y el propio caso tuyo, que posiblemente si hay 3 especialistas en seguridad titulados a nivel mundial, eres tú y no se te incluyó. ¿En qué va esa comisión? ¿Cuáles son los trabajos? Si puede dar alguna información, aunque no eres parte. ¿Y cuál es la importancia de que los resultados sean importantes para reformar nuestra Policía Nacional? Bueno, yo te voy a dar la respuesta en 2 sentidos. Por un lado, con relación a la primera parte que planteabas, de esa mesa de trabajo, que realmente desde mi punto de vista es una comisión de alto nivel, es una comisión de notables, de figuras con cierta incidencia en diversos sectores de la vida nacional. Pero nada de conocimiento de policía, ni de seguridad. No la necesitan porque esa no es una comisión técnica. Está bien. El mismo decreto que designa esa comisión establece que para los trabajos técnicos se contratarían especialistas, técnicos en las diferentes áreas, tanto a nivel local como a nivel internacional, para desarrollar los trabajos. Ellos realmente son unas figuras de renombre, figuras notables, que tienen mucha incidencia. Que tienen y mucha que voluntad, tienen Carolina. ¿Cómo así mucha voluntad? Mucha voluntad de cooperar, de ayudar. Sí, pero aparte de eso, son actores claves incluso hasta para facilitar procesos, porque son personas del establishment que inciden en muchísimas áreas en el país. Entonces, contar con ellos como aliados en este proceso es fundamental porque ellos ayudan a liberar muchos nudos que pudiesen crearse en el camino, que a veces han dado al traste con otros propósitos de reforma similares a este. Entonces, ellos no tenían que ser técnicos en el tema porque ellos no se van a sentar a preparar un trabajo. Ellos lo que van es hacer el acompañamiento. Y en el caso de la Policía Nacional, la policía designó, y a mí me consta, un comité de alto nivel de oficiales superiores y oficiales generales que está trabajando de la mano con las comisiones técnicas diseñadas. O sea, eso se dio a conocer así en el decreto, Carolina. Claro, búscate el artículo 2 del decreto. El decreto lo dice, que se van a crear las mesas técnicas especializadas de las diferentes áreas y que para eso se van a contratar los técnicos. Lo que pasa es que a veces, tú sabes que en este país nomás leemos titulares, pero en el segundo artículo de ese mismo decreto lo establece puntual, porque esa es una comisión honorífica y ningún técnico especializado, un consultor, te va a venir a trabajar 1 año o 2 años de gratis, porque el mismo decreto dice que esa comisión es honorífica y que para los trabajos especializados van a contratar especialistas y en efecto lo han estado haciendo. En el caso tuyo, Carolina, especialista en el área, con bastante experiencia, ¿ya eres parte de esa mesa de trabajo de reforma de la policía? Yo he tenido varias reuniones con el liderazgo de esa comisión, incluso me han dado la opción que pueda elegir integrarme a una de las mesas técnicas o colaborar incluso con cualquiera de las mesas o con todas. Recuérdate que ahora están en una fase de auditoría que se le solicitó a la Cámara de Cuentas. Sí. No es una auditoría de recursos económicos para ver si hay dinero, quién ejecutó el presupuesto. No. Es una auditoría de procesos y procedimientos. Porque recuérdate. Bueno, eso es parte. Hay una queja en la ciudadanía, Carolina, que de esos más de 35,000 agentes de policía, hay un porcentaje muy significativo que no está rindiendo una labor a favor de la seguridad pública o ciudadana, sino están asignados a personas muy particulares. Claro, eso debe salir, por supuesto, en los resultados de esa auditoría. Claro que sí. Pero hay otro punto importante y es que recuérdate que tenemos una ley del 2016
Y entonces hay muchas cosas de la nueva ley de la policía que no se han podido poner en vigencia porque habían unos 18 reglamentos que hacer, que poner en vigencia, que publicar para que se pudiera implementar la ley. Entonces ahora se está... Ya se elaboraron, Carolina, esos 18. La auditoría ha demostrado que la mayoría ya estaban elaborados, pero no se habían puesto en vigencia por una razón, o no era el momento político, o no había la voluntad política en ese momento, lo que sea. Entonces, precisamente eso es lo que está haciendo la auditoría, según la información que tengo, verificando todos esos reglamentos, los procesos y procedimientos para determinar primero cuáles existen, cuáles son aplicables y cuáles permitirían que se consigan los objetivos realmente o se cumpla la misión policial. Y luego de eso, pues naturalmente se irán desarrollando algunas otras etapas de ese proceso. Pero ese proceso sigue avanzando realmente. Carolina, cuando uno conversa con personas y uno mismo interesado en el tema, que le da seguimiento a otras naciones de Latinoamérica, vemos que todavía la seguridad ciudadana en República Dominicana es muy manejable. Hay casos que impactan a nivel de medios de comunicación y a familias también, pero el nivel de seguridad todavía es muy bueno en términos relativos en la República Dominicana. ¿Cómo se explica eso y si eso es verdad, esa percepción? No, son dos cosas diferentes. La primera parte que dijiste de que los niveles de seguridad en República Dominicana, de seguridad pública en sentido general e incluso de seguridad ciudadana, están en muchas mejores condiciones que países de regiones o de bloques de los que nosotros formamos parte, como por ejemplo el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Sí. De los países que forman parte del SICA, bueno, tal vez Costa Rica estaría en mejor condición que nosotros, pero nosotros estamos mucho mejor que El Salvador, que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, sin embargo, la percepción de inseguridad es alta en República Dominicana. Y de hecho, los datos de la Oficina Nacional de Estadística establecen que entre el 78 y el 82% de las personas que habitan en República Dominicana, entre sus principales preocupaciones está la seguridad ciudadana. Sí. O sea, que hay una disparidad entre un hecho real y lo que la gente cree. Exacto. Y en esto han influido mucho los medios de comunicación, en especial las redes sociales, porque sucede un hecho, antes sucedía un incidente y tú te enterabas en el noticiero de la noche. Y si era una cosa muy dramática, y si era muy dramática o aparatosa, te enterabas en la revista Suceso en el fin de semana, que mi mamá no nos dejaba leerla, por ejemplo. Ahora no. Carolina. Yo la leía por escondido de mi mamá, porque una vecina la tenía, pero mi mamá no nos dejaba verla. Entonces, te decía, pero ahora sucede un incidente en el que, por ejemplo, un guardián de seguridad privada al servicio de un banco comete un homicidio contra un ciudadano y eso está inundando las redes sociales. Entonces, en vivo prácticamente. Exacto, es un solo hecho, pero nos lo repiten tanto en las redes sociales que nuestro cerebro no tiene la capacidad de entender que pasó una sola vez. Entonces, cada vez que lo vemos otra vez, nos sentimos inquietos y por supuesto que aumenta la percepción de inseguridad. Carolina, ¿cuál es el tipo de violencia que más ha impactado a la República Dominicana a propósito de lo que tú estás desarrollando? ¿Los feminicidios, los asaltos a mano armada o los atracos a casas, entre otros? ¿Cuáles son los que más impactan cotidianamente al ciudadano? Esos tres o cuatro ejemplos que tú has puesto, todos son del mismo tipo, violencia directa. Si nos abocamos a la teoría o el planteamiento del triángulo de la violencia de Johan Galton, él establece que hay tres tipos de violencia fundamental, ¿verdad? La primera es la violencia estructural. Esta violencia ejercida desde el Estado, en el que las necesidades básicas de las personas no son cubiertas, en las que el ciudadano, por ejemplo, tiene una situación de salud y no encuentra respuesta inmediata,
o no tiene oportunidad de empleo, no tiene oportunidad de trabajo, o paga sus impuestos pero no ve que eso se reinvierta. por supuesto, o ve que penalizan a aquel por una sanción pero a otro lo premian. Esa es la violencia estructural, esa negación de protección o de asistencia desde el Estado. Por otro lado, escúchame, Carolina, esa violencia, con ese tema se puede desarrollar todo un programa, ¿sabía? Continúa. Claro que sí. Hay otro tipo de violencia que plantea Galton, que es la violencia cultural. Este bombardeo que tenemos en los medios de comunicación a través de la música, las redes sociales, que si no me hago millonario me doy un tiro, que el que está bien es el que tiene el último celular, que el que tiene el último tenis, que hay que andar en un Lamborghini o en un Bugatti para mostrar que eres exitoso. Entonces, esa presión cultural te hace generar unas expectativas de vida que son mucho mayores a las que nuestra capacidad económica o adquisitiva nos permite. Sí. Y entonces cuando genera una cierta violencia porque hay como un cuando tú combinas, por supuesto, cuando tú combinas esas elevadas expectativas, sobre todo de bienes económicos o estatus social o cosas que exhibir, y lo combinas con un Estado que tal vez no te satisface tus necesidades elementales, estas dos cosas, cuando se combinan, entonces generan la violencia directa, que se manifiesta, por ejemplo, ese individuo que lo que consigue es un empleo de 10,000, 12,000, 17,000 pesos, tiene que estar de 8 a 5, pero cuando se levanta, lo primero es que en la noche no hubo energía eléctrica, pero se levanta para bañarse y resulta que no hay agua, tiene que salir a buscar una cubeta de agua, luego tiene dificultades para transportarse, llega a su trabajo con muchísima carencia, pero él está trabajando, pero hay 4 que tienen botellas y no cumplen, pero ganan más que él. Entonces él regresa a la casa con toda esta frustración. Entonces la esposa le dice que ya Baní no le va a fiar más y que del colegio le van a sacar a los muchachos porque no han pagado. Y el vecino le dice, pero que ya usted tiene 3 meses que no me ha podido pagar. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que explote quizás con el eslabón más débil, que es la esposa, los hijos, el vecino, y ahí viene el tema de la violencia en espacios de convivencia. Sí. Pero por otro lado, quien no tiene quizás otras oportunidades o una formación familiar de principios morales y eso dice, no, pues yo voy a salir para la calle a romper. Y entonces ahí viene entonces la parte de la delincuencia común, que en gran parte, claro, hay muchos que son sociópatas y que tienen conductas desviadas que no lo vamos a lograr reformar, pero gran parte de esos muchachos entran ahí por necesidades, a veces económicas, a veces de protección familiar, a veces hasta por la necesidad de pertenecer a un grupo. Sí. Entonces, ¿ves cómo todas esas cosas se combinan? Es complicado. Es bueno conversar contigo porque tiene el don de expresar de manera pedagógica que todo el mundo, desde un especialista, un médico, un ingeniero, hasta un obrero y un simple estudiante pueda interpretar lo que tú estás diciendo y ponerlo a pensar. Eso es lo más importante en una persona cuando habla por un medio de comunicación. Te felicito. Antes de que se vaya el tiempo, Carolina, me gustaría, ya en estos minutos que nos quedan, que tú nos explicara brevemente en qué consiste esa edición llamada Libro Blanco que está ahora mismo preparando nuestras Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste y cuál es el valor para la sociedad de este tipo de libros? Bueno, a principios de este año salió un decreto del señor presidente de la República en el que se crea el Consejo Nacional o el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y el decreto establece una cantidad de instrumentos que se necesitan para conformar o completar la formalización de toda la estructura del sistema de seguridad y defensa nacional, entre ellos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Seguridad Ciudadana y otros instrumentos más. Entre ellos está el Libro Blanco. Sí. Realmente lo que establece el decreto es el Libro Blanco de Seguridad y Defensa Nacional o Libro Blanco de Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, que es mucho más amplio. Sin embargo, de todas las instituciones que forman parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, quien le ha estado dando más seguimiento a ese tema en particular ha sido el Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa ha ido encaminándose
a crear todos los consensos y las difusiones necesarias para la emisión de este libro, que en este caso sería un libro blanco de defensa, porque lo está gestionando el Ministerio de Defensa, con colaboración de las demás instituciones. Pero tú sabes que los militares son muy respetuosos de sus límites y no quieren, por ejemplo, tal vez involucrarse en temas un poco más amplios, como la seguridad y el desarrollo nacional. Y qué bien, porque perfectamente es válido que podamos tener un libro blanco de defensa nacional. Bueno, para la audiencia general, un libro blanco es un documento público de transparencia mediante el cual los gobiernos establecen la línea política con relación a un tema. Puede ser lo que sea. Hay libros blancos de juventud, de agricultura, de salud, no importa. Es un instrumento de transparencia, un mecanismo de confianza mutua mediante el cual la sociedad puede estar enterada, primero, de cuál es la política, en este caso la política de defensa del gobierno, no del Estado, porque los libros blancos son la línea de los gobiernos. Por eso en Estados Unidos, cada 2 años tenemos la Estrategia Nacional de Seguridad, que es el equivalente, así es como se llama. Sí. Entonces, son libros, ¿verdad?, a mediano plazo, de 2 a 4 años, donde el Estado dice qué va a hacer con relación al tema de defensa, quiénes son los responsables, con qué recursos se va a atender los temas de la defensa, quién tiene que gestionarlos, pero hay un punto importantísimo y es cuáles son los mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de cada uno de esos objetivos. Bien. Y ahí la sociedad civil, los demás sectores interesados tienen oportunidad de verificar qué tan eficiente se está haciendo en esa área. Entonces, esa es la razón esencial de un libro blanco. Carolina, yo espero haberle explicado. Contigo podemos hablar muchos programas, pero sabes que en televisión, porque también trabajas en ese medio, el tiempo es muy restringido. Gracias por tu participación. Estoy de verdad bien contento de haber conversado contigo. Te pido públicamente que no lo hagas tan espaciado como hasta ahora, porque la ciudadanía necesita escuchar gente que hablen como tú, que se den a entender de un tema tan importante. Pero la ciudadanía puede estar en contacto conmigo permanentemente a través de mis redes sociales, que de hecho creo que ustedes la han estado etiquetando ahí en la titulación. Yo aparezco como @mujerseguridad. Y si tienen alguna inquietud, me la pueden hacer llegar a través de mi cuenta de Instagram. Síganme, señores, apoyen los contenidos buenos. Twitter, YouTube, yo aparezco hasta en TikTok con recomendaciones de seguridad personal. Bien, así. bien. Gracias. Clubhouse, Gracias. @mujerseguridad. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por permanecer ahí este tiempo con nosotros. Será hasta el próximo viernes. Pasen todos muy buenas noches.